Hola y bienvenidos a la segunda parte del capítulo Neolítico, antecedentes a la protohistoria del Próximo Oriente. Segunda parte. Vamos a continuar con lo que dejamos en la primera parte y empezaremos con el apartado de cultura material. Una de las innovaciones del Neolítico fue el empleo de la cerámica para realizar utensilios de almacenaje. Su elaboración no es sencilla, ya que hay que manipular la arcilla, depurarla, amasarla, mezclarla con desengrasantes, elaborarla a partir de tiras o moldeado, decorarla en algún caso, desecarla y cocerla en hornos cavados en el suelo. El trabajo en piedra también sufrió cambios, como las lascas para realizar utensilios, raederas, raspadores, buriles, hojas y hojitas. Se emplearon también para elaborar piezas de dorso y usarse como puntas de flecha o dientes de hoz. Se introducen nuevas técnicas de talla por percusión indirecta o presión, siendo características las hachas y azuelas pulimentadas. La técnica del pulido se intensifica pudiéndose realizar sobre rocas metamórficas, volcánicas o sílex, tras un desbastado y adecuación morfológica mediante el pulido con roca de grano grueso o arenisca. El tejido, especialmente lana y lino, aparecen entre restos encontrados en yacimientos del Próximo Oriente y Europa, mientras que en Centro Europa se encuentran evidencias arqueológicas de instrumentos para tejer. Estructuras de habitación. Las unidades de habitación pueden ser variadas: casas para vivir, espacios de almacenaje, granero, viviendas compartidas con ganado, etc. Por lo que hay que ser cauto al asociar el tamaño de la estructura con el grado de movilidad, tipos de subsistencia o estatus social. Los materiales como el follaje, ramas o madera se unen al empleo de arcilla y la piedra. La piedra se usaba para realizar zócalos perimetrales alrededor de la vivienda, y la arcilla se empleaba a modo de tapial o en ladrillo de adobe para construir muros y techumbres. Es importante conocer la distribución interna y su empleo para comprender para qué y por quién fueron utilizadas. El análisis que nos permite discernir, además de los propios de la cultura material, es el estudio de los restos en el sedimento del suelo, ya que de esta manera podemos averiguar si fue usada como vivienda o como establo. En muchas aldeas neolíticas del oeste de Europa se constata grandes concentraciones de fosfatos, el producto de los excrementos de los animales, en sedimentos concretos del área de la casa. Tanto agricultores como ganaderos modificaron su territorio para adecuarlo a dichas actividades económicas, y sus evidencias se encuentran en terrazas artificiales o muros, sistemas de regadío, etc., pudiéndose localizar por fotografía aérea. Restos de plantas. Las evidencias arqueológicas del uso de la agricultura la encontramos en restos de plantas domesticadas, generalmente semillas, en cerámicas, silos o incluso en desengrasantes para la cerámica. Son materiales orgánicos y perecederos, pero se pueden conservar restos en condiciones anaeróbicas o lugares inundados o ultrasecos, cuando han sido quemados o extraídos de otros restos como los coprolitos. El estudio del fitolito adherido a utensilios líticos, cerámica o en el sedimento son un indicativo de las condiciones ambientales en las que maduró el grano. La cuestión esencial es la evolución de especies silvestres de silvestres a domésticas, estudiando para ello los restos vegetales por dos vías, la morfológica y la genética. Por lo general, las especies domésticas son más grandes que las silvestres. En el trigo, cebada y arroz, por ejemplo, los granos de la espiga son más fuertes que en las silvestres, y la explicación de algunos autores es que al recolectar la especie silvestre se recogen con la mano los granos más externos o menos fuertemente sujetos al raquis. Así pues, los granos no recolectados serán los que proporcionen la siguiente cosecha con la espiga más fuerte, además de que el grano silvestre tiene una cobertura protectora más fuerte, ya que tiene que sobrevivir a la temporada siguiente, mientras que el grano doméstico, al estar almacenado,
irá perdiendo robustez en su carcasa. Los cambios producidos en la gestión y explotación forestal es una herramienta útil para diferenciar la transición de recolectores a agricultores, realizando para ello estudios paleobotánicos del paisaje y restos de madera en los yacimientos, y que fueron empleados como materiales de construcción y combustible. Uno de los estudios más interesantes tratan de analizar los procesos naturales y culturales sufridos por los restos vegetales con el estudio de la taxonomía. Con ello se trata de discernir y estudiar cómo se emplearon las diferentes partes de la cosecha, como por ejemplo, si los vegetales fueron limpiados para su almacenaje o para cocinar, o identificar actividades como el trillado, el cérnido, etc. Y si la paja sirvió para alimentar al ganado o como lechos. La fauna. Los primeros pasos consisten en definir las características que determinan cuándo una especie es doméstica. La básica es la reducción de su talla y la implicación tradicional es que los grupos humanos seleccionaban los especímenes de menor tamaño porque podían ser más dóciles, aunque estudios recientes con bueyes almizcleros incluyen que los especímenes de mayor tamaño son los más dóciles. Otra característica es la reducción de las cornamentas y colmillos, que posiblemente tenga que ver con la relajación de la presión selectiva que afecta a los animales salvajes, o bien con la selección realizada por los grupos humanos. No todos los restos faunísticos de un yacimiento se centran en animales domésticos, ya que la actividad de la caza en grupos neolíticos no cesó, aunque no era la principal actividad de subsistencia. Restos humanos. Desde el Mesolítico se encuentran evidencias de necrópolis, pero a partir del Neolítico es cuando se hacen más comunes y su información permite el estudio de diferentes individuos de diferentes edades, sexo y patologías. Otra cuestión relevante es la aparición de evidencias paleopatológicas en huesos, típicas de actividades relacionadas con la producción de alimentos. Existen enfermedades que nos proporcionan información sobre los modos de vida, grado de violencia, como la osteoartritis, tuberculosis, lepra o sífilis. El aparato masticador aporta información sobre la dieta mediante restos de placas o caries, indicando el consumo de azúcar y carbohidratos. Otro método para conocer la dieta es a través del estudio de isótopos estables en los restos óseos, ya que la ingesta de alimentación o de alimentos cambia la composición química de nuestros huesos y puede ser identificada por isótopos de nitrógeno 14 y nitrógeno 15. La diferencia entre ellos refleja la proporción de proteínas en la dieta, indicando una ingesta de grandes cantidades de carne si los valores son altos. Con los isótopos de carbono 13 y carbono 12, además de saber el consumo de carne, también nos indica las condiciones climáticas de plantas consumidas, como pueda ser el maíz o el sorgo. Estudio de ADN. Se ha estudiado la variación genética en poblaciones vegetales y animales modernas para conocer los caminos que han llevado a esa diferenciación. Si una especie fue domesticada y luego se diseminó por otros territorios, esta tendrá menor diversidad genética que una especie salvaje. Por el contrario, si una especie domesticada tiene mayor diversidad genética, esta ha podido ser domesticada en varios lugares. El estudio del ADN antiguo, por ahora constreñido solo al ADN mitocondrial, ha permitido conocer el origen de poblamientos de Oceanía o los caminos de difusión del caballo. Sedimentos. La composición del sedimento indica las condiciones medioambientales en las que se formaron los niveles de los diferentes yacimientos arqueológicos, por acción eólica, corrientes de agua de baja o alta energía, procesos de ladera, etc. Nos proporciona información sobre el uso que se dio a partes del yacimiento, ocupado por animales a modo de establo, por humanos de tipo animal, que era la estación anual, etc. Los resultados se obtienen por los estudios de los fosfatos, micromorfologías del suelo, etc., además del estudio de restos de microfauna, insectos, conchas de moluscos contenidos en el suelo, que ayudan a conocer el clima del área. Cabe destacar la importancia de la información aportada por los restos de polen en los sedimentos,
ya que gracias a ella no solo conocemos la vegetación que existía en diferentes periodos, sino que nos permite conocer las actividades del grupo humano o el periodo de ocupación del yacimiento. El lenguaje. Dentro de la taxonomía desarrollada para el estudio de las lenguas, una de las unidades básicas es la familia, relacionados con el origen y dispersión de los grupos neolíticos en 3 regiones: África, Europa y sureste de Asia. En África se consideraba que el origen de la producción de alimentos provenía del pueblo bantú, de lengua bantú, y que ya usaba el hierro en sus herramientas. Estudios lingüísticos han concluido que el grupo bantú pertenece a la familia de lenguas tipo Níger-Congo, con variantes de origen en Camerún. Para Europa, dichas familias de lenguas serían la indoeuropea, descendiente del proto-indoeuropeo, difundida por grupos asociados al final del Neolítico, Edad de Bronce y del Hierro. En el sureste asiático, la familia primigenia se denomina Austroneia, con foco original en la isla de Formosa, y desde ahí a los grupos productores que se extenderían hacia el continente y Oceanía. Bueno, pues hasta aquí la segunda parte del primer tema, que es un poquito extenso, pero introductorio e interesante, sobre el Neolítico y los estudios que se realizan para pues, llegar a las conclusiones más fidedignas en cuanto a lo que es el Neolítico. Estudios de ADN, restos humanos, y en el próximo ya pasaremos a lo que es propiamente el Neolítico en el próximo Oriente. Pues sin más, os dejo y hasta otra semana. Un saludo.